Buenos días. Vamos a ver hoy los temas relacionados con el equilibrio del barco. En gran parte estos temas están relacionados con lo que pasa debajo del barco, en el agua, en la parte que se llama obra viva del barco. En la clase de mañana veremos todo lo que se refiere a trimado de las velas. Pero todas estas partes que hemos visto hasta ahora son fundamentales para comprender bien lo que explicaremos mañana con respecto al trimado. Y esta parte de equilibrio es fundamental también para la navegación. Aquí ya es menos teórica esta parte. Voy a dar unos elementos importantísimos para tener un barco como se dice aquí exactamente, en equilibrio. Y voy también a ilustraros cómo modificar este equilibrio, cuáles son los aspectos que nos permiten modificar este equilibrio y tener, por ejemplo, un barco más ardiente. Más ardiente significa con mayor actitud a irse hacia el viento, o tener un barco menos ardiente, con menor actitud a irse hacia el viento y más adecuado, por ejemplo, para navegaciones en popa. Vamos a ver, tenemos que empecemos desde lo elemental, simplemente repasando unos conceptos básicos. Aquí está ilustrado el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes fundamentalmente dice esto: que el empuje que cada cuerpo que esté sumergido en el agua recibe un empuje hacia arriba, no solo en el agua, en un fluido. Repito, cada cuerpo que esté sumergido en un fluido, agua o gas, recibe un empuje hacia arriba exactamente igual al peso del volumen de líquido o de fluido desplazado. Por ejemplo, aquí tenemos toda esta parte como volumen de agua desplazada. Entonces el empuje que tenemos hacia arriba es exactamente igual al peso de todo este volumen en agua. Ahora, este empuje está aplicado, la resultante de todas estas fuerzas. Aquí tenemos un montón de fuercecillas como por lo que se refería a la sustentación, aplicadas alrededor de todo el casco del barco. Si sumamos todas estas fuerzas, podemos imaginarlas aplicadas a C, que se llama centro de carena o centro de empuje. Podemos sustituir todas estas fuerzas por esta fuerza que hemos representado aquí en verde y que está aplicada en C, centro de carena. ¿Qué representa G? Que representa el punto de aplicación del peso de la embarcación. En condiciones de equilibrio, estas dos fuerzas están, como veis, alineadas, estos dos puntos de aplicaciones y las fuerzas. Un barco que navegue en el agua tiene una resistencia al avance. Tenemos que proporcionar un empuje por un motor o a través de las velas para que pueda avanzar. La resistencia que encuentra a este avance está proporcionada por dos tipos de resistencia. Una resistencia que en general, sobre todo para la navegación, no tiene una importancia fundamental, quiero decir, es muy inferior a la resistencia del agua, que es la resistencia del aire. La resistencia del aire sobre todas las superestructuras del barco, los palos, las velas, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme el viento suba, esta resistencia de todas formas empieza a ser importante. Hasta un barco, un velero a palo seco, sin velas, en situaciones de viento muy fuerte, puede navegar a velocidades considerables.
Tenemos la resistencia que vamos a analizar aquí, la resistencia del agua, que es la resistencia principal al avance del barco. Y se puede distinguir en dos tipos de resistencia. Una resistencia viscosa, y aquí hay una viscosidad de presión y una viscosidad de fricción. El agua que pasa alrededor del casco encuentra una fricción por efecto del casco, ¿no? Por eso, en general, los cascos tienen que ser lisos, ¿no? Porque cuanto más tengamos imperfecciones sobre el casco, tanto más aumentará esta resistencia. Por eso es importante antes de las regatas tener un barco perfectamente limpio, el casco perfectamente limpio. Y luego tenemos una resistencia viscosa de presión, otro efecto que es fundamentalmente debido a que se crea una depresión en la parte posterior del barco por efecto de este avance, cuya tendencia es crear una succión, entonces una fuerza que tiene tendencia a frenar el barco. Y luego tenemos una resistencia de ola muy importante, que es debido al hecho de que el barco navegando genera olas. Una ola, como sabemos, es una forma de transportar energía. Entonces, todas estas olas que creamos es energía que el barco crea y que viene disipada, viene transportada a través de estas olas. Aquí vemos, por ejemplo, la resistencia de ola. Lo que típicamente se observa es que existen distintos tipos de olas, unas divergentes. Habréis seguramente notado estas olas que se propagan a triángulo, a empezar desde la proa del barco. Y luego tenemos en la cola del barco, en popa, una ola transversal. Ahora, ¿por qué vamos a considerar ahora estas olas? Para entender el por qué un barco tiene una velocidad máxima teórica que no puede superar. Cualquier barco que navegue está limitado por su eslora. La velocidad máxima que un barco puede alcanzar está determinado por la eslora. Para un barco que navegue en lo que se llama régimen de desplazamiento. Luego tenemos los barcos que surfean, como las lanchas rápidas, como algunos barcos de velas pequeños, como el windsurf, que ahí ya no están limitados por la ola, no tienen una velocidad máxima, pero ahí ya es otro régimen de navegación que luego veremos. Pero todo barco que está sumergido y que navega en lo que se llama navegación de desplazamiento tiene una velocidad máxima. ¿Cómo se determina? Primero, para entender cómo se determina esta velocidad máxima, tenemos que entender cuál es la velocidad máxima de una ola. Cualquier ola en el mar tiene una velocidad máxima que está determinada por esta fórmula. No una velocidad máxima, tiene una velocidad. Una ola con una longitud de ola lambda. La longitud de ola es la distancia entre dos crestas, ¿vale? La distancia entre dos crestas es este lambda. G es la aceleración de gravedad, que en nuestro caso es 9.81 metros al segundo cuadro, dividido por 2 pi grecos, todo bajo raíz. Esta es la velocidad de una ola, ¿vale? Es muy interesante esto, claramente. Aquí veis que cuanto más, que la velocidad de una ola no depende de cuánto alta es una ola, depende de la distancia entre dos crestas de la ola, cuánto larga es. Eso se ve muy bien en algunos fenómenos marinos, como por ejemplo los tsunamis. Los tsunamis podéis calcularlo fácilmente si utilizáis esta fórmula. Veréis que un tsunami que tenga una longitud de ola de varios kilómetros o hasta más puede alcanzar velocidades increíbles. Tenemos hasta olas de tsunami que podéis calcular que pueden llegar a una velocidad casi supersónica, casi una velocidad más alta de
un jet, de un avión. Ahora, ¿cuál será la velocidad máxima de un barco? La velocidad máxima de un barco está debida al hecho de que el barco, cuando navega asentado dentro de las olas que genera. Ahora voy a hacer un dibujito aquí, en un segundo. Viaja asentado dentro de unas olas que genera. Estas olas al principio la ola al principio no es tan larga como el barco, ¿vale? Tendremos, bueno, el dibujo aquí no es maravilloso, este boli no escribe como tendría que escribir, vamos a ver, ahí. Ok, al principio tendréis algo parecido a este, ok, muchas olas así, pero conforme vayamos incrementando la velocidad, al final nos encontraremos con una situación de este tipo. El casco de barco que veis aquí arriba. Como veis, aquí arriba tenéis una ola que empieza desde la proa y llega hasta la popa. El barco está asentado dentro de esta ola. Esta es la ola que el barco llega a generar cuando naveguemos a velocidad máxima. Y como veis, el barco, estando asentado dentro de esta ola, ya no tiene ninguna posibilidad de superar la velocidad de esta ola. Se está moviendo con esta ola. Y entonces la velocidad máxima está determinada exactamente por la velocidad de esta ola que genera. Pero como veis, esta ola tiene dos crestas, una a popa y una a proa. Y entonces su longitud de ola es la determinada por estas crestas. Y es evidente que entonces la velocidad máxima de un barco está determinada por la fórmula que hemos visto antes sobre la velocidad de una ola, donde la longitud de ola es la longitud del barco, la máxima distancia entre estas dos crestas. El barco no puede subir la ola y liberarse de esta ola. Está navegando encajado dentro de esta ola y la arrastra consigo. Entonces utilizamos la misma fórmula de antes, solamente que en lugar de la longitud de ola, aquí tenemos la longitud L del barco. Y ya está. Esto determina la velocidad máxima. Si sustituís la aceleración de gravedad, la longitud del barco, pi greco, calculáis la raíz cuadrada, lo que tendréis es la velocidad. Podéis calcular a través de esta fórmula y llegar a una fórmula simplificada que ahora os enseño. Pero como ejercicio os sugiero de utilizar esta fórmula que veis aquí. Tomad nota por favor. Así vemos también vuestros conocimientos de física y matemática. En cualquier caso, luego os doy la fórmula simplificada. Hay una fórmula simplificada inmediata, casi permite calcular directamente a mente la velocidad. Pero por ahora hagáis este ejercicio. Velocidad máxima del barco es este. Entonces, este es el ejercicio. Calcular la velocidad máxima, que puede alcanzar un velero de 20 metros, expresando esta velocidad en metros a segundo, no en nudos, no en kilómetros por hora, la expresáis en metros por segundo. ¿Vale? Bien, ahora podéis parar aquí el vídeo y hacer el ejercicio. Vamos adelante ahora. Aquí os doy ahora otro ejercicio de dos casos. Un barco con eslora máxima de 12 metros y una eslora de flotación de 10 metros. Lo que cuenta es la eslora de flotación para el cálculo que hemos dicho antes. ¿Cuál es la velocidad máxima en nudos ahora que este barco podría alcanzar? En caso 2, la eslora máxima del barco es 33 pies, la eslora de flotación
30 pies, repito, la eslora de flotación es lo que cuenta, ¿cuál es la velocidad máxima en nudos que este barco podría alcanzar? Tened en cuenta que un pie es 0,3 metros aproximadamente. Ok, podéis parar aquí el vídeo otra vez y hacer el cálculo. Bueno, espero que hayáis hecho el cálculo. Si tenéis algunas dudas sobre estos cálculos, podéis contactarme. Ahora vamos a ver la fórmula simplificada de la velocidad máxima. Cuando expresamos la longitud del barco en metros y creamos la velocidad en nudos, entonces esa relación que hemos visto antes se reduce a esta. La velocidad máxima es 2,4 multiplicado por la raíz de la eslora de flotación en metros. Esta es la fórmula simplificada. Aquí tenéis el dibujillo que os había enseñado antes en papel, donde veis que cuando un barco, una nave, alcance su velocidad máxima, tenemos al final esta ola generada con las dos crestas que van desde la popa hasta la proa. Esta es la longitud de ola. El barco navega encajado en esta ola y nunca podrá superar la velocidad de esta ola, porque navega encajado dentro de esta ola, ¿vale? Entonces, la velocidad máxima del barco será la velocidad de la longitud de ola de esta ola, que nada más es, como veis, que L, la eslora del barco mismo. Perfecto. Dicho esto, como bien sabéis, tenemos barcos que navegan superando este límite que hemos dicho. Pero eso es porque ya no navegan en régimen de desplazamiento, encajados dentro de esa ola, navegan en planeo. Prácticamente, cuando se navega en planeo ya no vale el principio de Arquímedes. El barco no está sustentado por el principio de Arquímedes, está sustentado por una fuerza dinámica de presión. Esto, por ejemplo, como las lanchas de motor muy rápidas, los windsurf, que son cortitos, pero navegan a veces a velocidad increíble, y en esos casos la velocidad máxima va a superar de mucho esa velocidad máxima teórica que hemos calculado para el régimen de desplazamiento. Y esta es la velocidad máxima en el régimen de desplazamiento. Aquí kappa depende de la unidad de medida con la cual queramos calcular la velocidad máxima. Como hemos dicho, si expresamos la longitud en metros y la velocidad la queremos calcular en nudos, este kappa corresponde a 2,4. Perfecto. Sigamos ahora y vayamos viendo qué pasa debajo del barco. Esto era para concluir el tema de la velocidad de un barco. Vamos a ver ahora lo que pasa debajo del barco. La pala del timón. Ahora tenemos dos apéndices debajo del barco, que es la orza, que aquí no está representada en este caso, y una pala del timón. Estas dos apéndices actúan como alas sumergidas en el agua. El agua es un fluido que es 800 veces más denso que el aire, y entonces los efectos que tenemos sobre las velas y sobre las alas de un avión, aquí debajo del agua, sobre la orza y sobre la pala del timón, son aún más fuertes, 800 veces más fuertes. Entonces aquí el flujo del agua pasa sobre la pala, y la pala, conforme tenga un ángulo de incidencia con el agua, genera una fuerza. Una fuerza que se genera por los mismos principios aerodinámicos que hemos visto antes, referidos a alas y velas. Aquí lo vemos muy bien, el flujo de agua incide sobre la pala del timón, o esta podría perfectamente ser una orza, la orza del barco. De todas formas, el agua incide, se generan todos los fenómenos aerodinámicos que hemos analizado. Por consecuencia, se genera un empuje debido a una sustentación perpendicular al flujo del agua, ¿veis? Perpendicular, que hace que el barco pueda girar conforme giremos el timón, y genera una resistencia en la misma dirección del flujo de agua.
por el hecho que el timón genera una resistencia, y esta resistencia aumenta. Cuanto más aumente el ángulo de incidencia, tenemos que tener mucho cuidado en regatas utilizando el timón. El timón tiene que ser utilizado con delicadez, fundamentalmente. No podemos girar bruscamente tirando del timón hacia nosotros. Tenemos que acompañarles en la virada o en el ángulo de giro. Eso es muy importante. Antes tenemos que empezar lentamente girando y luego con siempre más fuerza acelerar la virada o el giro, pero empezando lentamente, acompañando el timón siempre más rápidamente. Bueno, eso al final con la experiencia ¿cómo decir? Se va a tener automáticamente esta sensibilidad, pero lo tengáis a mente para acelerar este proceso de aprendizaje. Dicho esto, vamos a ver algunos conceptos de estabilidad transversal del barco. Vamos a ver un concepto fundamental que es el concepto del metacentro. Veis aquí este punto indicado con M. Como hemos visto antes, tenemos un punto G donde podemos imaginar aplicada la fuerza de gravedad, el peso del barco, todo aplicado en G. En C tenemos el empuje debido al principio de Arquímedes. Ahora, en condiciones estáticas de equilibrio, el barco está exactamente así, con las dos fuerzas alineadas, así que no se crea ningún momento que tienda a cambiar la posición del barco respecto a esta situación. Pero en el momento en que una ola o una ráfaga de viento haga escorar el barco, como en el caso que vemos ahí a la derecha, aquí, entonces se genera la situación que vemos aquí. Tenemos el centro de carena que se desplaza porque se está modificando el perfil del volumen sumergido. El centro de aplicación, aunque aquí lo hayamos acentuado, ¿vale? Aquí está un poquito acentuado, pero se desplaza respecto al centro de gravedad. Así que la fuerza está aplicada respecto a la fuerza de gravedad del peso, está aplicada a cierta distancia. Se crea esta diferencia. Son paralelas y separadas estas dos fuerzas. En particular, la fuerza que está aplicada al centro de carena pasa por el eje vertical del barco, lo veis aquí, el eje vertical, este eje vertical. Aquí lo seguimos representando, este eje vertical que pasa por el centro de gravedad, ¿vale? La fuerza que pasa por el centro de carena va a pasar a cruzar el eje vertical en un punto M. Este punto M se llama metacentro. Es como si hubiésemos colgado el barco en el metacentro, como si el barco fuese un cuadro colgado a la pared en el punto del metacentro. Automáticamente, si el metacentro está por encima del peso, del punto de aplicación del peso, el barco, así como el cuadro, si lo giramos, tendrá tendencia a volver a ajustarse en la posición de equilibrio. Aquí lo mismo. Lo vemos de todas formas muy bien porque se crea esta separación GZ entre la fuerza peso y la fuerza de empuje de Arquímedes, GZ. Así que tenemos una pareja de fuerzas que tiende a hacer girar el barco para que vuelva al estado de equilibrio. En este caso en sentido al revés de las agujas del reloj. Se puede calcular este momento, que se llama momento adorizante, esta pareja de fuerzas que tiende a adorizar el barco, este momento adorizante, se puede calcular considerando el peso del barco, simplemente el peso, y multiplicado por Gm por el seno de alfa. Alfa es la inclinación del barco, la escora. Si conocemos Gm, y normalmente este es un dato del constructor, el Gm, depende también del peso o de la carga que tengamos, pero se puede calcular este Gm. A través de Gm, multiplicando por la escora que tengamos, podemos calcular el momento adorizante, la fuerza que nos hace adorizar el barco. Cuanto mayor
sea este momento aterrizante, tanto más estable es el barco, tanto es mayor su resistencia a la escora. Y como veis aquí, este momento aterrizante depende fundamentalmente del GM. Cuanto más alto esté el metacentro, o cuanto mayor sea la distancia entre el metacentro y el centro de gravedad, tanto mayor será el momento aterrizante del barco. Muy bien. Os doy un ejercicio. Tenemos un barco con altura metacéntrica de 4 metros, que significa la distancia entre este M y G es de 4 metros, y escora este barco de 10 grados. Calcular el momento aterrizante. Ok, si tenéis, podéis parar aquí si no tenéis la transparencia. Si habéis descargado las transparencias ya podéis hacer referencia a estas transparencias para hacer este pequeño simple ejercicio. Vamos adelante. Y con respecto a la estabilidad que hemos analizado en la anterior transparencia, tenemos dos tipos de estabilidad. Tenemos una estabilidad de peso y una estabilidad de forma. La estabilidad de peso es una estabilidad que proviene fundamentalmente por la configuración de peso de los barcos. Aquí típicamente tenemos un barco de quilla de casco muy estrecho, pero con una orza con un bulbo muy pesado. Como esas típicas muñecas, jueguecillos para niños, ¿no? La muñeca con un peso muy grande en la base que vuelve siempre a ponerse aterrizada. Aquí mismo el barco tiene este peso aquí debajo, que significa que tiene este centro de gravedad muy bajo y se aterriza siempre con respecto a la superficie del barco, está siempre más o menos aterrizado, que significa que aunque esté en la cuesta de una ola, no sigue el perfil de la ola. Sí, se inclinará un poquito claramente, pero tendrá tendencia a tenerse recto. Mirad el otro caso es el caso extremo de la estabilidad de forma. Tenemos un catamarán. El catamarán es el caso típico. En este caso no tenemos bulbo en un catamarán, no tenemos peso ahí, pero tenemos dos cascos muy separados entre sí. Aquí tenemos el caso extremo de la estabilidad de forma. Y efectivamente el catamarán, en caso de una ola como esta, tendría la tendencia a ajustarse su superficie, tendría tendencia a ajustarse siguiendo el perfil de la ola, un poquito más incómodo bajo ciertos aspectos. Es más cómodo bajo otros aspectos, más incómodo bajo este aspecto. Si vamos a ver ahora la curva de estabilidad de estos dos casos, y también un caso intermedio, vamos a ver la curva de estabilidad de un catamarán y la estabilidad de un barco de quilla como este, con un bulbo, un peso debajo. Entonces, en el caso del catamarán tendremos una enorme estabilidad inicial, que significa que si el catamarán escora justo un poquito, inmediatamente entra en acción una fuerza que crece muchísimo, debido a que todo el empuje de Arquímedes va a trasladarse poco a poco en un solo casco. Imaginad que ahora el casco de la izquierda de babor esté fuera del agua prácticamente, el otro casco esté todo en el agua. Toda la fuerza de Arquímedes, el empuje de Arquímedes, está aplicado en el que esté en el agua. Y siendo el centro de gravedad en el medio, ahí se mantiene en el medio, tenemos un momento, un brazo muy largo y un momento aterrizante enorme al principio. Hasta que esta fuerza suba, pero luego improvisamente la fuerza tende a disminuir. Este punto es el punto en que vamos arriba hacia sí hasta que uno de los dos cascos del catamarán esté fuera del agua. En el momento que esté fuera del agua, ahora el valor de GZ, o momento aterrizante, tende a disminuir más o menos linealmente
Bueno, en realidad está siguiendo una sinusoide hasta que se llega a 90 grados. Cuando el catamarán llega a 90 grados, claramente ahí hay una posición de equilibrio inestable y es un momento para que vuelque. El problema fundamental del catamarán, desde un punto de vista de su seguridad, es que en caso de vuelco, el vuelco es muy difícil, pero en caso de vuelco es imposible aterrizarlo. Estamos hablando de catamaranes grandes. Por eso los catamaranes tienen un punto de salida en el casco, debajo del casco, para emergencias. Así que si nos encontramos en una horrible temporal y el catamarán volcara, tenemos en cualquier caso como una balsa muy segura que el casco del catamarán, y podemos salir desde el casco por fuera. Pero ese es un punto crítico de los catamaranes. No es muy común que vuelquen los catamaranes grandes, pero es un riesgo que está al acecho, siempre presente. Por el revés, un monocasco con bulbo, como veis, tiene una estabilidad inicial muy baja. Efectivamente, también con un soplito de viento estos barcos empiezan a inclinarse, a escorar. Pero luego esta fuerza crece y estos tipos de barcos pueden llegar hasta con el palo dentro del agua, que todavía tienen un momento aterrizante. Quiero decir, si hasta en este caso, este ejemplo, llegamos con el palo dentro del agua, el barco está pata arriba, digamos, con el palo a 120 grados, así, y ahora lo dejamos, eliminamos la fuerza que lo ha llevado a esta situación, vuelve a aterrizarse. No solo, pero si por casualidad un monocasco de este tipo llegara con el palo así, luego haría falta una pequeña olita para que nuevamente volviese a aterrizarse. Por eso, desde el punto de vista del vuelco, los monocascos son mucho más seguros de los catamaranes. Y se ha dado más de un caso de un monocasco que haya volcado completamente en un temporal y luego inmediatamente se haya aterrizado por sí solo. Claramente al interior del barco en estos casos se crea un lío total y uno se puede también hacer daño en este lío total, pero al menos con estos barcos tenemos más o menos un mínimo de confianza que podamos meter el palo en el agua y no vuelcan, y si vuelcan, vuelven con toda probabilidad a aterrizarse en un tiempo muy pequeño. Yo personalmente prefiero navegar con monocascos para travesías importantes en alta mar, en el océano, en el medio del Mediterráneo. Tengo que decir que tengo no grandísima experiencia en catamarán. Hay también relatos de personas que han superado en catamaranes verdaderas tempestades en el océano y se han quedado muy satisfechos. Pero bueno, esta es una cuestión al final de personal, es una elección personal. El catamarán puede perfectamente encontrarse en situación de temporales, enfrentarlos en seguridad. El importante con el catamarán o con el monocasco o con lo que sea es actuar responsablemente, con cabeza y con el necesario conocimiento. Ahí en el medio representamos una curva que podría ser una quilla plana sin bulbo, por ejemplo. Un caso intermedio. Podéis intentar jugar un poquito con los momentos y ver y analizar esta curva, y es lo que os propongo ahora: dibujar una curva de estabilidad, dibujar la curva del momento aterrizante para un balón inmergido en el agua, sin este plomo. Aquí hemos puesto un plomo debajo, un peso. Ahora imaginad de quitar esto. ¿Cuál sería el momento aterrizante para un balón inmergido en el agua? Para distintos grados de inclinación. ¿Cuál es el momento aterrizante en el caso que tenga un plomo como este? Y luego otro ejercicio: dibujar la curva del momento aterrizante para un natante parecido a un catamarán como este, inmergido en el agua.
Vamos a ver, aquí creo que tengo una animación. Ok, este es el primer caso, y luego añadir un plomo, como este. El segundo ejercicio es un catamarán, un natante de este tipo, que escora, y luego tenéis que dibujar el momento aterrizante para las distintas inclinaciones, para las distintas escoras. Bien. Sigamos con el equilibrio. Ahora vamos a un aspecto del equilibrio bastante más importante, que es el equilibrio entre todas las fuerzas vistas ahora desde esta perspectiva, vistas desde arriba. Todas las fuerzas que actúan debajo del casco se pueden imaginar aplicadas a un centro de resistencia lateral, lo que se llama aquí CRL, centro de resistencia lateral. ¿Cuáles son las fuerzas principales que tenemos aplicadas al centro de resistencia lateral? Tenemos una fuerza de resistencia porque el barco está avanzando, entonces el agua ejerce una presión y esta es la resistencia que estamos encontrando. Tenemos una fuerza que empuja el barco hacia atrás, esta fuerza en blue, en azul. Y luego tenemos, el viento está llegando por este lado, en este caso, tenemos una fuerza proporcionada por la orza que se opone a la fuerza de empuje del viento. Esta es una fuerza determinada fundamentalmente por todo el casco, pero especialmente por la orza. Como hemos visto, es la fuerza determinada por ese raíl invisible en el agua que se viene a crear por efecto de la presencia de la orza. Y esta es la resultante de estas dos fuerzas sumándolas, ¿vale? Pero podemos quedarnos con estas dos, esta descomposición. Esto es lo que pasa debajo del agua. ¿Qué pasa fuera del agua? Sobre las velas, sobre la superestructura, sobre el casco, todo lo que está sujeto a la fuerza del viento. Bien, eso actúa, todas estas fuerzas que principalmente actúan sobre las velas, están aplicadas en el centro vélico. Aquí está llamado CE, podéis considerarlo como CV, centro vélico, este punto. Tenemos, como hemos visto, dos fuerzas. Si el viento llega así, tenemos esa fuerza V en la misma dirección del viento, y luego tenemos, como hemos visto, la resultante sobre las velas genera también una fuerza de propulsión F. Ahora, ¿cómo se balancean estas fuerzas? ¿Cómo se equilibran? Simplemente esta F, cuando naveguemos, la fuerza de propulsión es igual exactamente a la fuerza de resistencia, y la fuerza de resistencia, la fuerza de empuje lateral del viento, la que determina luego el abatimiento y la que determina también la escora, es igual al centro, a la fuerza generada por la orza. Aquí ha habido algunos alumnos que me han preguntado, ¿es imposible esto? Porque si la fuerza de propulsión es igual a la fuerza de resistencia, ¿cómo puede el barco navegar? Estará parado. Bueno, aquí tenemos un problema. Si esta es la pregunta, tenemos un problema de comprensión de la física y sería mejor repasar un poquito de física y de dinámica. Pero, como sin desde Newton es bien conocido, un cuerpo no sujeto a fuerza alguna continúa en su movimiento, en su estado de moto, de movimiento o de quiete. Quiero decir, sigue yendo a velocidad uniforme. Por otro lado, este barco no está acelerando. Si tuviésemos una fuerza resultante hacia delante y no se equilibraran estas dos, significaría que el barco está acelerando hacia adelante. F igual m, la masa por aceleración. Entonces, si la fuerza resultante es distinta de cero, tenemos una aceleración. Pero cuando estemos navegando a velocidad constante no tenemos aceleración. Entonces la fuerza tiene que ser cero. Efectivamente, esta fuerza más esta da cero.
se puede ver de otra forma. Estas dos fuerzas se equilibran y aparecen de esta forma, llegando a cero, exactamente en virtud del hecho que estamos navegando a una velocidad v, a una dada velocidad. Esta fuerza, si estamos parados, no aparece. Al principio tenemos una aceleración debido a que esta fuerza aparece en su totalidad, mientras esta al principio es prácticamente nula. Estamos acelerando. Aceleramos, esta aumenta, hasta que, en cuanto naveguemos a velocidad constante, estas dos fuerzas se equilibran perfectamente. ¿Vale? Bien, en cualquier caso tengamos en mente este centro bélico, este centro de resistencia lateral. Ahora, si la situación del barco es la que está representada aquí, y estos dos centros no están en la misma posición, como veis, también aquí se genera una fuerza que genera un momento. En este caso tendríamos un momento en sentido contrario a las agujas del reloj. El barco tendría la tendencia a girar hacia la izquierda, a arribar en este caso. Aquí tenemos un barco que tiene tendencia a arribar. En general es verdad al revés. Los veleros están más equilibrados para tener tendencia a rozar. Pero eso ya lo vemos. Estas fuerzas podemos analizarlas también desde esta perspectiva, desde atrás, como veis. Esto es muy útil para ver el tema de la escora y de cómo la escora se contrarresta, la escora del barco. Este es el centro bélico, lo que aquí habíamos representado con CE, aquí está escrito representado con CV, pero este es la misma cosa que este. Y debajo del agua tenemos este CRL, el centro de resistencia lateral, como veis, que está más o menos para un velero con orza, ubicado en proximidad de la orza. Y como veis, estas dos fuerzas de empuje lateral del viento, V, y de resistencia lateral, tienen que ser iguales. Se equilibran al régimen. Y generan claramente un momento que está intentando hacer que el barco vuelque. Lo está girando en sentido antihorario, como veis en este caso. Tenemos este brazo B. Y esta pareja de fuerzas iguales y opuestas. Por lo que tenemos una fuerza que tiene tendencia a hacer que el barco gire. Por el otro lado, como el barco se opone a la escora, en un velero, por ejemplo, con bulbo, como este, con quilla, como veis, en cuanto el barco escorre, inmediatamente el centro de empuje de Arquímedes se desplaza con respecto al peso. Y entonces aquí también surge una pareja de fuerza, pero con un momento que es opuesto al momento debido a la fuerza del viento sobre las velas y la resistencia lateral del casco. V multiplicado por B, que es el momento que hace que el barco escorre, será al equilibrio igual a F multiplicado por esta distancia, que es este momento. Muy bien, aquí hemos visto un poquito el tema del abatimiento de la escora y de cómo el barco contrarresta al final la escora, debido a una determinada fuerza de viento. Esto es muy importante porque ahora sí vamos a ver estos aspectos que son prácticos. Ya abandonamos la teoría. Esto lo usamos en navegación y es fundamental para quien navegue en vela conocer estos temas. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, en la posición A, un velero que tiene un centro bélico que está por delante del centro de resistencia lateral. ¿Cómo puede ser que un centro bélico esté por delante del centro de resistencia lateral? ¿O cómo podemos hacer que el centro bélico, desplazar el centro bélico adelante, hacia adelante, o desplazar el centro de resistencia lateral hacia atrás? Bueno, dos formas simples. Más vela hacia proa, desplaza el centro bélico hacia proa. Si quito la mayor y dejo el foque, el centro bélico irá más a proa. Por el revés,
si desplazo los pesos, la tripulación hacia popa, haré que el centro de resistencia lateral vaya más hacia popa. En ambos los casos, llevar más velas a proa o llevar la tripulación o más pesos a popa hace que en el barco se genera este momento que tiene tendencia a hacer que el barco gire a la izquierda o en este caso, de todas formas, que se vaya alejando del viento. El resultado es un barco que arriba. Si queremos tener este barco con la proa y hacer fija en un punto y hacer que no arribe, tenemos que meter muchísimo timón. No es una configuración ideal, obviamente, porque meter muchísimo timón genera mucha resistencia. El barco irá más lentamente. Otro caso es un barco perfectamente equilibrado. Aquí tenemos un centro bélico que coincide con el centro de resistencia lateral. No tendremos que poner timón. El barco seguirá recto sin tener que meter ningún timón, digamos. Es, bajo cierto punto de vista, la situación ideal, pero tampoco queremos esta situación y luego os explico por qué. Vamos ahora al caso opuesto. En este caso tenemos mucha vela por detrás. Por ejemplo, quitando el foque, un foque pequeño y una mayor muy grande, o mucha bolsa en una mayor, va atrás el centro bélico. O hemos desplazado la tripulación hacia proa. También si desplazamos tripulación a proa en un barco pequeño o pesos a proa, vamos a obtener este efecto. El barco se hace más ardiente, más tendencia a irse hacia el viento. También en este caso tendremos que poner caña en sentido opuesto para equilibrarlo, con resistencia. Ahora, por lo general, no se quiere un barco como en B. Se quiere un barco un poquito como en C. No tan acentuado, pero un poquito ardiente. ¿Por qué? Por dos motivos. Un barco un poquito ardiente proporciona al timonel más sensibilidad al timón. El timón responde mejor. Dos, por un tema de seguridad, especialmente en barcos pequeños, pero también en los grandes, que si por cualquier caso el timonel se cae al agua, el barco, en esta configuración C, automáticamente se irá hacia el viento. Y si el barco se va hacia el viento, sabemos que se parará. Entonces, una también razón de seguridad. Ahora, aquí vemos los tres casos representados vistos de lado. Aquí hemos imaginado que el centro de resistencia esté fijo, pero sabemos que lo podemos modificar un poquito con los pesos del barco. Pesos más adelante, el centro de resistencia lateral irá un poquito más adelante, pesos más atrás irá un poquito más atrás. Pero muchísimos podemos actuar sobre las velas para modificar de forma más sensible aún la posición del centro bélico. ¿Vale? Ahora lo mismo pasa en las tablas, el equilibrio de todas las fuerzas. En el caso de las tablas, el peso fundamental no es el peso del barco, el peso sobre el surfista, el windsurfista. Aquí tenemos el empuje de Arquímedes. No es solamente de Arquímedes en este caso, es también hidrodinámico, un empuje dinámico, pero bueno, se genera esta fuerza que tiende a contrarrestar la fuerza que tiene tendencia a hacer que vuelque o que la vela se vaya al agua. ¿Veis? Aquí también tenemos un centro de resistencia lateral y todos los principios que hemos visto para el casco de un barco de quilla valen también para el windsurf. Tendencia a rozar. Ahora, hay otra consideración que hacer. Ahora vemos el barco desde atrás. ¿Ok? Estamos navegando y vemos el barco aquí desde atrás. Esta R aquí es la fuerza de resistencia al avance, que está empujada en el centro de resistencia lateral. Esta fuerza es la propulsión. ¿Ok? Tenemos una fuerza de propulsión que empuja el barco hacia adelante y que será ubicada en un punto, esta resultante, en la vela fundamentalmente. Estará en la vela, como aquí. Y este centro de resistencia lateral estará en el casco, próximo a la orza, como aquí. Como veis, se crea un
un brazo. Entonces, una pareja de fuerza que hace, en este caso, por ejemplo, hace que el barco tenga tendencia a irse hacia el viento. Bueno, cuando el barco escorre, siempre surge un brazo de este tipo que hace que el barco tenga tendencia a irse hacia el viento. ¿Por qué? Porque el punto de aplicación de estas dos fuerzas se separa. Y efectivamente lo habremos notado, cuanto más viento tengamos, si no reducimos las velas, cuanto más escorre el barco, tanta más dificultad tenemos para mantener el rumbo. Tenemos que poner siempre más caña, hasta que llega un momento que ya no podemos más, que el timón no puede compensar esta fuerza, esta tendencia a irse hacia el viento, a barlovento. El barco se va, ya no lo contrarrestamos. Este, si queremos, es como una válvula de seguridad, porque a menudo estamos navegando, por ejemplo, estamos navegando con el viento, tenemos vela, y nos preguntamos en barcos grandes, por ejemplo, ¿tendremos velas regladas correctamente? No es que tengamos demasiadas velas. Bueno, podemos llegar a tener sí demasiadas velas, pero nos damos cuenta rápidamente. Cuando el esfuerzo que tenemos que hacer en el timón llega a ser demasiado, y cuando pasa, por ejemplo, que el barco improvisamente se vaya de orzada hacia el viento, bueno, ya sabemos que ese es el momento, ha llegado el momento de reducir vela o de aplanar velas. ¿Vale? Ahora quería proponeros, con respecto al equilibrio del barco, una transparencia. Vamos a ver si la encontramos. Esta. Esto es una transparencia fundamental con respecto al equilibrio del barco, porque os dice lo que tenéis que hacer para volver un barco más propenso a la arribada o un barco más propenso a la orzada. No quiero ahora que contestéis o que entendáis completamente esta tabla. Quiero que empecéis a echarle un vistazo. Volveremos a esta tabla una vez que mañana hayamos completado todo el tema de reglaje de las velas. Así que con eso y con las cosas que hemos visto sobre el equilibrio, tendréis todos los instrumentos para reglar los equilibrios. Sabréis inmediatamente por qué el barco tiene propensión a arribar o por qué el barco tiene propensión a orzar, y tenéis todos los instrumentos para actuar, distintos medios para actuar, para poder modificar estas tendencias. Lo que quería evidenciar aquí, que podemos entenderlo ya, por ejemplo, es que un barco poco aporado significa con pesos demasiado a popa, tiene tendencia a la arribada. Lo hemos visto, podéis volver a la transparencia de antes, porque el centro de resistencia lateral se desplaza hacia atrás. Entonces un barco poco aporado tiene tendencia a arribar. Bueno, una forma inmediata de actuar sobre un barco pequeño en este caso es tripulación hacia proa. Tripulación hacia proa es una típica medida que se toma en barcos pequeños también cuando tengamos poco viento. Teniendo poco viento, no tenemos escora. Hemos visto que la escora contribuye a hacer el barco ardiente. Y entonces no tenemos escora y el barco puede tener una tendencia a arribar excesiva. Con esto podemos tener la tendencia a meter demasiada caña. Y si hay poco viento, poca velocidad, es un freno enorme en una regata para un barco. Por lo que una medida típica puede ser llevar toda tripulación hacia proa en esas condiciones. Si el barco está demasiado apurado, tenemos un barco más ardiente. En ese caso, muy simple, como primera medida en un barco pequeño, claramente, tripulación hacia atrás. Eso del escora lo hemos visto también, esto lo podemos comentar ya. Las cosas que comentaremos mañana será el aparejo de las velas, pero estas cosas que son relativas a la carena podemos entenderlas de inmediato.
Por ejemplo, centro de deriva retrasado significaría barco otra vez con tendencia a derribar. Centro de deriva avanzado, barco con tendencia a orzar. Score insuficiente, hemos visto ya que cuanto más un barco escorre, tanto más tendrá tendencia a orzar, cuanto menos escorre, menos tendencia a arribar, a orzar, más propenso se dice a la arribada. Entonces, actuando sobre todas estos reglajes sobre la carena, si posible, no siempre, en un barco grande no podéis modificar el centro de resistencia lateral moviendo la tripulación claramente, pero sabéis dónde podéis actuar seguramente en un barco pequeño para obtener muy fácilmente estos resultados, todos estos resultados. Bueno, mañana veremos todos los temas de equilibrio con respecto al aparejo y a las velas, porque mañana vamos a analizar completamente todos estos aspectos. Hoy no quiero daros más conceptos, probablemente mañana va a ser una clase más larga. Diría, hoy intentéis consolidar estos conceptos. Si no entendéis algo, me enviéis preguntas sobre lo que hemos visto. Podéis enviarme preguntas también sobre las clases de los 2 días anteriores. Os ruego que me enviáis las preguntas si tenéis algo no claro, porque mañana cambiamos temas y vamos directamente y completamente a todo lo que se refiere al reglaje de las velas. Pero quiero que todos estos aspectos estén bien asimilados para que podáis comprender en profundidad todo lo que vamos a comentar mañana. Bueno, muchas gracias y mañana la clase más importante. Un saludo a todos.